Listo, Donato, ¿puedo empezar? Sí, sí, profesor, empieza. Listo, gracias. Ujú. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen la espera. La semana pasada fue difícil de empezar la clase con ustedes, pero bueno, aquí estamos recuperándola. Bueno, ante todo de decirles que hoy vamos a desarrollar el tema de la antigua Roma. Eh, yo tengo por política en el desarrollo de la clase mostrar diapositivas y al final de la explicación mostrar preguntas de la Universidad de San Marcos que planteó preguntas del tema en sus exámenes de años pasados, ¿no? Al final voy a mostrar 5 preguntas y aparte vamos a tener que desarrollar las preguntas de su material. Bueno, a ver, empecemos. Yo estas las voy a colgar en el Classroom igual y, a ver, aquí no sé si se puede ver donde dice Roma Antigua. A ver, voy a empezar con esta diapositiva donde les muestro la cronología de la civilización romana, ¿no? A ver, para empezar, la civilización romana se ubica en la cronología de la edad de los metales, exactamente la edad de hierro. La civilización romana suele considerarse como su inicio en el año 753 a.C., ¿ya? Fue fundada por un personaje llamado Rómulo. Según la tradición, Rómulo, que fue amamantado por una loba, estoy hablando de la tradición, ¿ya? Que fue amamantado por una loba, fundó la ciudad de Roma, 753 años antes que naciera Jesús, ¿no? Así es que 753 años antes que naciera Jesús se ubica en el contexto de la Edad de Hierro. Y la Edad de Hierro, para hacer una sincronía con las culturas peruanas, coincide, como dice aquí, con la cultura chavín. Así es que la civilización de Chavín coincide con la civilización romana. Bueno, así es que la civilización romana se inicia en el año 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Así es que si sumamos 753 más 476 años, sería en realidad más de 1200 años, ¿no? Así es que esa civilización que duró más de 1200 años se divide en 3 etapas. La etapa monárquica, a ver, voy a hacer el zoom aquí, ¿eh? Bueno, como ven aquí, esos 1200 años de historia se dividen en 3 grandes etapas. La etapa monárquica, la etapa republicana, la etapa imperial. Para fines prácticos, les debo decir que la Universidad de San Marcos, cada vez que plantea una pregunta de la civilización romana, plantea preguntas acerca de la etapa republicana, ¿ya? No de la etapa monárquica, sino de la etapa republicana. Ahora, les voy a decir por qué exactamente la San Marcos hace preguntas de la etapa republicana. Porque en la etapa republicana van a ocurrir los hechos más importantes de esta civilización. Por ejemplo, durante la etapa republicana van a ocurrir 2 cosas importantísimas. La primera es que Roma se va a expandir, es decir, Roma durante esta etapa va a conquistar a pueblos de otros continentes, ¿no? O sea, aparte de conquistar a los pueblos de Italia, aparte de conquistar a los pueblos de Europa, porque vamos a tener que resaltar que la civilización romana es una civilización netamente europea, ¿ya? Es una civilización netamente occidental. Así es que aparte de conquistar a los pueblos de Europa, Roma va a conquistar a pueblos del Mediterráneo.
¿no? En esta época de la etapa republicana va a conquistar al pueblo cartaginés, ¿no? Cartago. A estas guerras las conocemos como, ¿me podrían decir cómo se las conoce esas guerras entre Roma y Cartago? Jóvenes, ¿están ahí? Disculpe, profesor, ¿entre cuáles? No puedo escuchar. Entre Roma y Cartago. No, no, Nancy, guerra del Peloponeso no. Las guerras entre Roma y Cartago. Las guerras púnicas. Correcto. Sí, Muy bien. Las guerras púnicas. Esas guerras son las más importantes en la historia de la antigua Roma. Las guerras púnicas. Ahora, si empiezan ustedes a googlear y a averiguar qué tan importantes fueron estas guerras para la antigua Roma, yo les digo de antemano que una de las informaciones que les va a salir es que Roma empieza a expandirse por el Mediterráneo, ¿no? Empieza a conquistar a otros pueblos fuera de Italia. Es algo así como cuando los incas en la época de Pachacútec empiezan a expandirse. Los incas tuvieron que vencer primero a los chancas, ¿ya? A los chancas. Entonces, la guerra entre los incas y los chancas prácticamente marca el inicio de la expansión incaica, a tal punto de que los incas se convierten en un imperio. Lo mismo ocurrió con los romanos. Roma inicia su expansión tras su victoria con los cartagineses en las llamadas guerras púnicas. Otro acontecimiento importante que va a ocurrir durante la etapa republicana es la consolidación de la organización política de la República Romana. Es más, se le llama república a esta etapa en la historia de Roma. ¿Por qué? Porque van a haber tres instituciones políticas que van a gobernar a Roma, ¿no? Al Estado romano. ¿Y cuáles son esas instituciones políticas? El Senado, las asambleas y las magistraturas, ¿ya? Eso te lo voy a explicar en el transcurso de la clase, ¿ya? Entonces, la etapa republicana es importantísima en la historia de Roma porque es su mejor época, es porque el gobierno que habían adoptado los romanos fue un gobierno republicano y aparte durante esta etapa republicana se inicia la expansión territorial de Roma, ¿no? Y luego, lamentablemente, este tipo de gobierno de la República Romana va a pasar por una crisis, ¿no? Una crisis que tuvo que ver con las guerras púnicas, ¿no? Esta crisis se va a mostrar a través de unas guerras civiles entre las autoridades romanas, ¿ya? Eso te lo voy a explicar, repito, con diapositivas, ¿no? Y finalizada la República Romana, Roma adopta un nuevo tipo de gobierno, el gobierno imperial, la etapa imperial, ¿no? Durante la etapa imperial, algunos emperadores de Roma, no todos, los primeros emperadores, empezando por Nerón, que fue el quinto emperador, se va a dar inicio a las persecuciones cristianas, ¿no? Los cristianos van a ser perseguidos, van a ser maltratados, ¿no? Entonces, la etapa imperial tiene que ver con la aparición del cristianismo, ¿no? Así es que, y finaliza Roma, llega a su fin con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? La civilización romana va a ser invadida por tribus bárbaras. Los romanos acostumbraban a llamar a los extranjeros bárbaros, ¿no? O sea, todo pueblo que no había sido conquistado por los romanos
era considerado como bárbaros, ¿no? Estas tribus bárbaras que van a invadir Roma van a ser de la región de Germania, tribus germánicas. ¿Me podrían decir ustedes qué tribus van a invadir Roma y van a acabar con esa civilización? ¿Los vikingos? Los bárbaros. Sí, pero los bárbaros los vikingos no, no sé quién lo dijo. Los vikingos van a aparecer después de los romanos. Los germanos sí, los bárbaros sí, pero hay algunas tribus específicas de ¿Teutones y Germania. godos? Exacto, los godos, los teutones, los francos, los vándalos, los anglos, los sajones, son tribus que van a provocar la caída del Imperio Romano de Occidente. A ver, pasemos a otra diapositiva, ¿ya? Así es que, jóvenes, quiero que recuerden que la civilización romana empezó con la fundación de la ciudad de Roma, Rómulo, y llega a su fin con la caída del Imperio Romano provocada por invasiones bárbaras, ¿no? En el año 476 después de Cristo. Es decir, la historia de la antigua Roma duró más de 1200 años. Y esos 1200 años de historia se dividen en tres etapas: monárquica, republicana, la etapa imperial. Yo voy a hacer mayor énfasis en la etapa republicana, por ese caso, ¿ya? A ver, sigamos. A ver, aquí. Voy a hacer el zoom al mapa de la Roma imperial y te comentaré que este mapa que te estoy mostrando es una parte de Europa, o toda Europa, casi toda Europa. Te muestro una parte de Asia, sobre todo del Asia Menor, y la parte norte de África, ¿ya? Y todo el mar Mediterráneo. El Imperio Romano, cuando logró conquistar el mundo antiguo, conquistó a los pueblos de Europa, la Europa occidental. A ver, esta parte de aquí vendría a ser Francia, ¿ya? Esta parte de aquí vendría a ser España. Esta parte que te muestro aquí sería Inglaterra, ¿no? Esta parte de aquí de la península sería Italia. Y esta parte de aquí de la península de los Balcanes vendría a ser Grecia. Bueno, Roma conquistó a los pueblos de Francia, de Inglaterra, de España, de Italia y de Grecia. Esos son los pueblos europeos que fueron conquistados por los romanos. Ahora, si miras aquí, dice germanos. Germania pertenecía a lo que hoy conocemos como los alemanes. Los alemanes no fueron conquistados por los romanos. Entonces, esas tribus germánicas, como te dije hace poquito, terminan conquistando al Imperio Romano. O sea, terminan invadiéndolo, ¿no? Ahora, si me preguntas qué pueblos de Asia fueron conquistados por los romanos, te diré, a ver aquí, que los pueblos de Asia que fueron conquistados por los romanos fue Turquía, Siria, Palestina. Esos tres países, incluyendo a los de Irak, Turquía, Siria y Palestina, fueron conquistados por los romanos. Déjame decirte que Irak antiguamente era conocida como Mesopotamia, ¿ya? Ahora, los pueblos de África que fueron conquistados por los romanos fueron todos aquellos pueblos que están ubicados en la parte norte de África, ¿no? Empezando por Mauritania. Mauritania hoy vendría a ser Marruecos. La parte de Cartago vendría a ser
Túnez, ¿ya? La parte de Numidia y Cirenaica vendría a ser el país de Libia, ¿no? Y Egipto. Egipto que sigue llamándose así, Egipto. Entonces, si te das cuenta, los romanos lograron tener el control de todo este mar, el mar Mediterráneo, ¿ya? El mar Mediterráneo. Ahora te muestro otra diapositiva. En esta diapositiva, por lo tanto, se te muestra la ubicación geográfica, ¿ya? Del antiguo Imperio Romano. Ahora, esta otra diapositiva, a ver, un ratito parece que se está poniendo un poco lenta, ¿no? A ver, voy a abrir nuevamente mi diapositiva. Jóvenes, ¿se ve la diapositiva? A ver, por favor, si me confirman. Sí, profesor, sí se ve. Sí se, ¿no? Sí se ve. Sí, Ya. por favor. Ahora, en esta diapositiva te muestro las etapas históricas, ¿no? Te dije que la antigua Roma duró aproximadamente 1200 años, no es la cronología exacta, y esos 1200 años se dividen en tres etapas: monarquía, república e imperio, ¿no? Te dije la razón por la cual los historiadores han señalado a estas tres etapas con el nombre de monarquía, república e imperio, ¿ya? Monarquía porque en la etapa inicial de la historia de Roma, Roma estuvo gobernado por monarcas, por reyes, ¿no? En la etapa republicana, Roma estuvo gobernada por varias instituciones políticas: el Senado, asambleas, magistrados, ¿no? Y en la etapa imperial, cuando aparece el cristianismo, Roma estuvo gobernado por un emperador. El primer emperador fue Octavio. El último emperador fue Rómulo Augustulo, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual se le divide a la historia de la antigua Roma en tres etapas: monarquía, república, imperio. A ver, pasamos a otra diapositiva. Hablemos del periodo monárquico. No sé si pueden distinguir esta imagen. Mira. ¿Logran ver ahí la imagen? Rómulo y Remo. Sí, pero están siendo amamantados por un animal, una loba, ¿no? Según la tradición, según la leyenda, el hombre que fundó Roma, la ciudad de Roma, o sea, Rómulo, de ahí viene el nombre de Roma, de Rómulo. Según la tradición, el hombre que fundó Roma fue amamantado por una loba, que fue enviado por un dios, el dios de la guerra. ¿Alguno de ustedes me podría decir quién fue el dios de la guerra en la antigua Roma? Ares. Ares era el nombre que le pusieron los griegos, pero los romanos tenían otro nombre. Marte, Marte, profesor. Exacto, Marte. Marte. Marte es la versión de Ares, la versión griega es Ares, ¿ya? Pero los romanos le llamaron Marte. Entonces, según la tradición, Rómulo fue fundada por un hombre que era como un semidios, porque su padre era el dios de la guerra, Marte,
y su madre fue Rea Silva, una mujer que fue encerrada en un convento, en el convento de las Vestales, y ella parió a estos gemelos, ¿no? Cuando digo parió, me refiero a que esta mujer que fue encerrada en el convento de las Vestales, tuvo encuentros con una deidad, el dios Marte. Así es que esta imagen representa precisamente a los fundadores o al fundador de Roma, ¿no? Rómulo, que fue amamantado por una loba. Ya, no te preocupes, Ángel. A ver, vamos a mostrar aquí. Esta diapositiva te muestra, a ver, primero les quiero señalar que esta diapositiva te muestra el mapa de Italia, ¿no? De Italia. Cuando se fundó Roma, habían diversos pueblos en la península itálica, aparte de Roma, por si acaso, ¿no? Estaba el pueblo de los celtas en el norte de Italia, estaba el pueblo de los etruscos en la parte norte de Roma, estaba el pueblo de los umbros en la parte oriental de la península itálica, estaba el pueblo de los samnitas, ¿no? Cerca a Roma, estaba el pueblo de los italiotas, ahí se encontraban los griegos. En la parte sur de la península itálica se encontraban los griegos, ¿no? Los griegos habían colonizado la parte sur de Italia, ¿ya? Bueno, jóvenes, ¿se ve la diapositiva que estoy mostrando? Porque me salió una... Sí, Sí profesor. se ve, ya. Entonces, durante la etapa monárquica, que es la etapa inicial, Roma era una pequeña ciudad insignificante. Digo insignificante porque Roma no conquistaba todavía otros pueblos, ¿no? Y durante la etapa monárquica o fundacional, hubo 7 reyes. 7 reyes que gobernaron la ciudad de Roma. Entonces, la máxima autoridad en la Roma monárquica era el rey de Roma, ¿no? Y el primer rey de Roma fue Rómulo. Aquí se ve, aparte de la loba, que según la tradición Rómulo y Remo fueron amamantados por una loba, se ve otra imagen, ¿no? De una mujer como que estuviera separando a unos hombres en plena guerra. Esta imagen representa el rapto de las Sabinas, ¿no? Esta imagen representa a los romanos, por un lado, y a los sabinos, ¿no? En la historia de la antigua Roma también hay otra leyenda, otra tradición, ¿no? La tradición de que los romanos o Rómulo, para poblar su ciudad, que había sido recientemente fundado por él, necesitaba de mujeres que, 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 a ver, que multiplicaran la población, ¿no? Porque Roma había sido poblada inicialmente por hombres nada más, ¿no? Entonces a Rómulo, esto cuenta la leyenda, a Rómulo se le ocurrió la idea de organizar algunas competencias deportivas, así tipo Juegos Olímpicos que creaban que organizaban los griegos, ¿ya? Entonces, exacto, Linder, para repoblar, ¿no? Entonces, mire cómo se le ocurre a él, ¿no? Raptar a mujeres. O sea, invita a varios pueblos vecinos, Rómulo, y a estas competencias deportivas, deciden asistir los sabinos, ¿no?
un pueblo vecino de Roma, pero estos sabinos cometieron el error de llevar a Roma no solo atletas, sino que también se les ocurre llevar a sus hijas mayores, a sus esposas, ¿no? Y a sus madres, ¿no? O sea, van con toda la familia, ¿no? Y resulta que en plenas competencias, a Rómulo y a sus hombres, ¿no?, se les ocurre raptar a estas mujeres, ¿no?, para convertirlas en sus esposas, ¿no? Y así se produjo el rapto de las Sabinas, ¿no? Entonces esa imagen que te estoy mostrando muestra el rapto de las Sabinas, ¿no? Bueno, entonces el primer rey, el primer rey de Roma fue Rómulo. Luego, con el tiempo, aparecen otros reyes, ¿no? Numa Pompilio, Tulo Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Ahora, ¿cómo llega a su fin el reinado de Tarquino el Soberbio? Te va a parecer un poco absurdo, ¿ya? Pero te explico, a ver. Cuenta la tradición y la historia de los cronistas de la antigua Roma que un sobrino del rey Tarquino el Soberbio había cometido un delito inhumano, ¿no? ¿Por qué digo un delito inhumano? Ahora es uno de los delitos que aquí en nuestro país creo que se castigaría con la cadena perpetua, ¿no? O sea, un hombre que rapte a una mujer y que luego viole a esa mujer, en la actualidad se pagaría con la cadena perpetua, ¿no? El rapto y la violación, el secuestro y la violación. Entonces resulta que un sobrino de Tarquino el Soberbio comete ese delito, ¿no? Rapta a una mujer llamada Lucrecia y luego decide violarla, ¿no? Esta mujer se llamaba Lucrecia y pertenecía a una de las mejores familias. ¿Me podrían decir ustedes qué nombre recibían las familias nobles, prestigiosas de la antigua Roma? Vamos, jóvenes, estoy preguntando. Ah, correcto, Nancy, gracias. Bueno, Sheila también ya acaba de responder. Daniela también, patricios. Así se les llamaba a las familias más prestigiosas, con derechos políticos, con propiedades, con tierras, ¿no? A las familias más importantes de la antigua Roma se les llamaba patricios, ¿no? Entonces resulta que la mujer llamada Lucrecia, que había sido raptada, que había sido violada por el sobrino del rey Tarquino el Soberbio, pues pertenecía, ¿no? Lucrecia pertenecía a esas familias, ¿no? Exacto, Nancy, serían algo así como las familias empoderadas, ¿no? Pero no solo porque tenían riqueza material, sino que tenían el derecho a gobernar la ciudad de Roma. Es la familia más prestigiosa, ¿no? Entonces resulta que el sobrino de Tarquino el Soberbio violó a una mujer empoderada, como dice Nancy, ¿no? Entonces Lucrecia, al ser vejada, ¿no?, humillada, decide pedir justicia al rey Tarquino el Soberbio. Y Tarquino, la verdad es que cometió el error que cometen muchos presidentes que tenemos ahora, ¿no?
decide encubrir, ¿no? Proteger al sobrino, violador, ¿no? Entonces resulta que cuando Lucrecia se entera que su reclamo, su pedido, no había sido escuchado por el rey, Lucrecia decide suicidarse, se suicida. Entonces, ante el suicidio de Lucrecia, las familias patricias, ¿no? Indignadas estas familias por el desdén, ¿no? Del rey. Desdén significa por el desinterés, ¿no? Del pedido, ¿no? Que hace Lucrecia, pues Lucrecia se suicida, ¿no? Entonces, las familias patricias, indignadas por la situación, indignadas también por el suicidio de Lucrecia, o sea, imagínense una mujer que se suicida por ser humillada, por ser vejada, y peor aún todavía porque no fue escuchada por el rey, por las autoridades. Entonces, se suicida Lucrecia y las familias patricias se rebelan ante el rey, ¿no? Y deciden destituir al rey. Al destituir al rey, Tarquino el Soberbio, los jefes de aquellas familias empoderadas, como las llamó Nancy, y yo creo que ese es un término moderno que hoy emplearíamos para referirnos a los patricios, ¿no? Las familias más acomodadas, empoderadas. Entonces estas familias destituyen al rey. Entonces resulta que estas familias deciden gobernar. ¿A qué me refiero con gobernar? Me refiero a que estas familias reunidas en el Senado, ¿qué cosa era el Senado? El Senado era una asamblea de viejos, de ancianos. Es más, la palabra Senado viene de senil. ¿Me podrían decir lo que significa la palabra senil? Ancianos. Anciano o viejo. Claro, claro que sí, anciano viejo. Entonces, el Senado era una asamblea de ancianos, ¿ya? O de viejos, como quieran llamarlo. Pero no era cualquier viejo, no era cualquier anciano. Eran ancianos patricios, ¿no? De las familias más prestigiosas. Y así se inicia, ¿ya? Con la destitución de Tarquino el Soberbio, una etapa que vamos a conocer como la República, ¿no? La República. ¿Por qué? Porque el poder político en la antigua Roma ya no está en manos de un rey, sino en manos de varios ancianos, de varios senadores. Nancy dice aquí, pasado los 65, 70 años con experiencia en política y filosofía. Sí, Nancy, es cierto. Las familias patricias, o sea, las más prestigiosas, estaban encabezadas por los viejos que tenían ya una experiencia política y también sabiduría, ¿no? Por eso se dice que la República Romana era el gobierno de los mejores, de las mejores familias, ¿no? Y aquí tienes una imagen, mira, una imagen del antiguo Senado. Y quiero decirles algo importante, ¿ya? Para que no cometan el error que cometen algunos alumnos, ¿ya? Dicen, profesor, el Senado de la antigua Roma se parecía un poco a nuestro Congreso. No, no se parecía para nada. No se parecía para nada. Solo se parecía en que era una asamblea de varias personas, ¿ya? A ver, exacto, Nancy, nada de nada.
¿Cuántas personas integran nuestro Congreso? Vamos, díganlo. ¿Cuántos? ¿Cuántos congresistas tenemos en el Congreso? 130, dice Nancy. Ya, 130. ¿Qué requisito crees tú que se necesita para ser congresista en nuestro país? A ver, díganlo. Ser mayor de ¿Serán? 25 años. Ser Ujú, peruano. Ser peruano. sí, Sí. Ser peruano de exacto. nacionalidad. Y tener 25 años como mínimo. No se exige que termine primaria ni secundaria. Sí, tienes razón, Nancy. Exacto. Linder dice saber leer y escribir. Bueno, sí, pero ni siquiera necesitas haber estudiado una carrera universitaria. O sea, sí, solo saber leer, escribir, de repente haber nacido en el Perú y tener como mínimo 25 años. O sea, no te piden que tengas experiencia, que tengas una carrera política, profesional. Sheila dice, me vuelvo congresista. Mira, no es por menospreciar, ¿ya? Pero ustedes saben que en el Congreso tenemos, ¿ya? Congresistas que no han terminado ni siquiera la primaria. Entonces, lo que quiero decirles es que en el Congreso no tenemos a las mejores personas. O sea, para ser congresista no necesitas ser una persona con mucha sabiduría, pero en la antigua Roma sí. O sea, los hombres que están sentados ahí en la imagen, ¿no? En sus curules, sí, Cassandra, sí tienen cantidad de asesores, sí. Y se espera que los asesores asesoren bien a los congresistas, ¿no? Que al menos tengan sabiduría para asesorarlos, pero a veces creo que ni los asesoran bien, de verdad. No digo de todos los congresistas, ¿ya? Pero jóvenes, a ver, les decía, en principio, en la antigua Roma, para ser senador, se requerían de tres cosas fundamentales. A ver, ser viejo, con mucha experiencia. Te dije, ser viejo y haber ocupado, segundo requisito, cualquier cargo político. O sea, para ser senador debía ser un viejo con experiencia política, haber ejercido el cargo de cónsul, pretor, cuestor, edil. Ya luego te voy a decir qué cosas eran esos cargos, ¿no? Entonces, para ser senador necesitaba ser viejo con experiencia política. En segundo lugar, se pedía que sean patricios o nobilitas, es decir, un viejo que pertenezca a las mejores familias, ¿no? Esas familias prestigiosas, con mucha sabiduría, ¿ya? Entonces, por eso te digo que el Senado no se parecía en nada a nuestro Congreso. Ahora, otra cosa más. Los senadores de la antigua Roma tenían como función principal aconsejar, aconsejaban a los políticos, ¿no? Les decían qué debían hacer. Y estos senadores debían ser escuchados, pues, ¿no? Por toda la experiencia que traían consigo. Listo, jóvenes, vamos a pasar a otra diapositiva. Entonces, con esta diapositiva arrancamos con esta de aquí, mira, la sociedad romana. ¿Se ve? Sí se ve, profesor. Sí se ve, ¿no? Gracias, Sí, profesor. gracias. ¿Cómo era la sociedad de la República Romana? No se parecía a la sociedad actual. A ver, si hay algo que aprender de la historia, vamos a tener que hacer comparaciones por más que no nos agrade, ¿eh? Hoy en día, la sociedad moderna y actual
se divide en sectores. Sector A, sector B, sector C, sector D. Yo no pertenezco al sector A, ¿ya? Tampoco creo que al sector B, ¿ya? ¿Por qué razón? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para colocar a ciertas personas en el sector A, B, C y D? De acuerdo al sueldo que van. La Su posición. riqueza. Su riqueza, correcto, claro, claro. Dime cuánto tienes y te diré en qué sector estás, ¿no? A ver, no, yo no tengo grandes riquezas, ¿no? No soy un César Acuña. No estoy en el sector A. Pero, escuchen bien a lo que les voy a decir. Pero no me impide hoy en día que yo pueda llegar al sector A. A ver, si me pongo a trabajar, me saco la tinca, ¿no? Me saco la lotería, o decido acumular riquezas, ¿no? Puedo llegar al sector A. O sea, la condición de pobre, jóvenes, en la actualidad, no es una condición permanente, es una condición pasajera. Podemos haber nacido pobres, pero eso no significa que tengamos que morir pobres, ¿no? O sea, nuestra sociedad hoy en día es abierta, con movilidad social. Tengo entendido que César Acuña nació pobre, pero ahora no es pobre, ahora es rico, ¿no? Porque se esforzó, porque hizo plata, hizo dinero, ahora tiene plata como cancha, ¿no? Pero no sabe de química, dice Nancy. Claro, es cierto. A lo que quiero llegar, Nancy Sheila, ¿ya? A ver, dice en Roma creo que no cambiaba. Exacto. A ver, pero te explico rápido, ya mira. La diferencia entre la sociedad romana y la sociedad actual es que tenemos diferencias entre el sector A, B y C, pero esas diferencias son de riqueza, pero tenemos los mismos derechos. Es decir, un pobre o un rico aquí en el Perú pueden postular a la presidencia. César Acuña, el hombre que tiene plata como cancha, creo que tenía más riquezas que Pedro Castillo. Entonces, pobre y rico tenemos los mismos derechos. ¿Me entiende? En la antigua Roma no era así. En la antigua Roma, si tú nacías plebeyo, que era pertenecer al pueblo, ¿ya? A las mayorías, pues no tenías derechos políticos. A ver, Nancy dice aquí la diferencia, las marca la educación, porque el corrupto puede tener dinero, pero jamás será rico ni elegible. Sí, Nancy, tienes razón, es cierto eso, ¿no? La educación marca muchísimo, es cierto, no te lo niego. Pero en la antigua Roma, de la cual estamos hablando, no interesaba tener mucha sabiduría. ¿Me entiendes? O sea, si nacías parte del pueblo plebeyo, pero tenías inteligencia, tenías sabiduría, no te permitían ejercer un cargo. O sea, no te permitían ser alcalde, ser senador, ser cónsul. No, simplemente ¿por qué? Porque habías nacido plebeyo. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué los plebeyos pertenecían a las mayorías y por qué no tenían derechos políticos? Pues te lo digo así rápido, ¿ya? En la antigua Roma ser plebeyo significaba pertenecer a esas familias de origen extranjero, pertenecer a las mayorías, ¿no? En cambio, ser patricio significaba pertenecer a las mejores familias, ¿no?
digamos, pertenecer a la nobleza, ¿no? Pertenecer a los descendientes de Roma. Entonces, esa era la diferencia entre patricios y plebeyos. Entonces, si te preguntan, ¿cuál era la diferencia? No es que eras rico y pobre, no. Habían plebeyos que eran ricos. Habían patricios que eran pobres. Hablando materialmente, ¿eh? La diferencia entre patricios y plebeyos es que los patricios tenían derechos políticos, tenían privilegios, y los plebeyos no. Los plebeyos no tenían privilegios, no tenían derechos políticos. Entonces, esa era la diferencia. Y con el pasar de los años, los plebeyos ricos, que no tenían privilegios, no tenían derechos, van a presionar a los patricios, ¿no? Les van a exigir derechos. Y los patricios, que no podían vivir sin los plebeyos, porque la fuerza económica la tenían los plebeyos. Había plebeyos que eran negociantes, que eran empresarios, ¿no? O sea, estos plebeyos van a presionar a los patricios para tener derechos. ¿Por qué? Porque los plebeyos, aún así teniendo plata, teniendo dinero, tenían obligaciones y deberes, ¿no? ¿Qué obligaciones tenían? A ver, tenían que pagar impuestos, tenían que servir al ejército, pero cuando querían reclamar derechos, no se les permitía. Entonces, es ahí donde los plebeyos empiezan a exigir, a reclamar derechos. Y los patricios, con el tiempo, empiezan a ceder, a aprobar leyes que pudieran favorecer a los plebeyos. Y una de estas leyes, ahora miren aquí por favor, ¿se puede ver? Donde dicen reivindicaciones plebeyas. Creo que sí, ¿no? Sí se ve, ¿no? Sí, profe. Ya. Quiero que miren esta ley, mira. Ley Canuleia. ¿Qué permitió la ley Canuleia? Aprobada por los patricios. El matrimonio entre patricios y plebeyos. Porque antes ni siquiera se permitía el matrimonio entre patricios y plebeyos. Pero la ley Canuleia, aprobada por los patricios, dijo, de hoy en adelante se va a permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos, ¿no? Y así, el matrimonio entre patricios y plebeyos, Linder dice, el amor triunfó. No es que el amor triunfó, triunfó el reclamo de los plebeyos. ¿Por qué? Porque miren lo que va a pasar. Una vez que se permite el matrimonio entre plebeyos y patricios, surge un nuevo grupo social, ¿ya? Los nobilitas. Los nobilitas. ¿Quiénes eran los nobilitas? Los nobilitas eran aquellos romanos que habían nacido de el matrimonio entre una familia prestigiosa, patricios, ¿ya? Podría ser el padre, ¿me entienden? Un padre perteneciente a una familia patricia, prestigiosa, con privilegios, de la nobleza, ¿ya? Con una mujer plebeya. Plebeya no significa que sea necesariamente una mujer pobre, no. Podía ser una plebeya muy afortunada, con mucha riqueza material, ¿ya? Entonces,
una mujer plebeya, pero que no tenía privilegios, ¿no? Que no tenía derechos, pero tenía fortuna. Entonces, el nobilita vendría a ser algo así como el ciudadano romano que reunía en su persona dos cosas importantes: la riqueza material, la fortuna, ¿ya?, de su madre, ¿me entiende? Y por otro lado, heredaba el prestigio, el privilegio, ¿no? Los privilegios que tenían los patricios. Entonces, reúnes privilegio y prestigio con dinero y fortuna. Linder dice como una buena raza. Claro, algo así, ¿no? Entonces el nobilita reunía dos cosas importantes: la riqueza y el prestigio. Y los nobilitas, a ver, dice Sheila, ¿qué pasaba si uno de los padres era pobre? A ver, Sheila, lamento decirte que los patricios que aprobaron la ley Canuleya, ¿no?, y que permitía el matrimonio mixto con plebeyos, pues esos patricios no escogían a familias pobres. No escogían a familias pobres. Por eso le dije, no sé a quién, a Linder creo, ¿no?, que el amor no triunfaba ahí. Ahí lo que triunfaba eran los intereses. ¿Me entiendes? Porque un patricio o una patricia de buena familia no escogía a un plebeyo pobre. Escogían a plebeyos ricos. Como dice Linder, era la conveniencia, pues. ¿Me entiende? Entonces, jóvenes, aparte de patricios y plebeyos, los nobilitas eran, claro, Sheila, eran patricios interesados. Habían patricios que habían caído en la ruina. Habían patricios que eran pobres. Solo tenían el prestigio, ¿no? Vivían del origen, de su título nobiliario, ¿no? Pero habían patricios que no tenían dinero y por eso escogían a plebeyos ricos. Entonces, jóvenes, los nobilitas, ya para cerrar esta diapositiva, eran aquellos romanos con mucho prestigio y poder político y económico, ¿no? Porque la ley Canuleya había permitido eso, ¿no? Ahora, la ley Licinia, aprobada también por los patricios, la ley Licinia, jóvenes, permitía que para ejercer el cargo público y político más importante de Roma, llamado consulado, fuera ejercido también por un plebeyo. ¿Entiende? Entonces, las leyes como Canuleya y Licinia y otras en general se aprobaron con la finalidad de atender los reclamos de los plebeyos, ¿no?, de escucharlos, ¿no?, y darles ciertos privilegios. ¿Me entienden? Pasemos a otra diapositiva. Esta es la más importante, jóvenes. La diapositiva de la política romana durante la República. Jóvenes, ¿me podrían decir ustedes en la actualidad cuáles son las instituciones políticas de poder que gobiernan en nuestro país? Vamos. El Poder Judicial, dice Sheila. Edith dice Ejecutivo, Judicial, Legislativo. Sheila o Nancy, que ya están magisterial, dice Linder. Me voy a quedar con lo que dice Edith y Nancy, ¿ya? Edith López y Nancy Choquehuanca. A ver, Nancy y Edith, ¿me podrías decir, o me podrían decir ustedes dos, ya sea por el chat, ¿ya?, o por el micrófono,
¿qué persona representa el poder ejecutivo? El presidente. Correcto, el presidente. Fue ahora. ¿Y qué institución representa el poder legislativo? Bueno, Nancy acaba de colocarlo, pero si alguien quiere decirlo por El micrófono, Congreso, no. el Congreso. Ajá. El Congreso, correcto. Ya, el Congreso. Te voy a decir, en la antigua Roma, cuál era el cargo que se parecía al presidente de la República. ¿Sabes cuál era? Mira aquí, el cónsul. El cónsul era el cargo que se parecía al presidente de la República. ¿Ya? Ahora te voy a decir cuál era la institución o la asamblea que tenía cierto parecido al Congreso, pero no se parecía en su totalidad, pero tenía ciertos rasgos, ciertas características. ¿Ya? ¿Saben cuál era? El Senado. El Senado se parecía un poco a nuestro Congreso. Y te voy a decir por qué exactamente. ¿Ya? Porque, a ver, te pongo un ejemplo. ¿Ya? Muchos creen que la presidenta Dina Boluarte, o la presidente, creo que es el término correcto que se debe manejar, ¿ya? Cuando quiere participar en una asamblea o en un evento internacional, a ver, imagínate, creo que hace poco, el año pasado, Dina Boluarte tenía que participar en la asamblea de la ONU. Y para participar, se supone que en la asamblea de la ONU tenía que viajar, abandonar el país por una cierta cantidad de días, ¿no? Dime, ¿a quién crees que tenía que pedir permiso? La presidenta Dina Boluarte, ¿a quién crees que tenía que pedir permiso para viajar? ¿A qué institución? Al Congreso, correcto. El Congreso. El Congreso tiene que autorizar el viaje o la salida del presidente. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué pasaría si el Congreso decide no autorizar el viaje? Y le dice, ¿sabe qué, señora presidenta Dina Boluarte? En el país hay muchos problemas, la delincuencia, entonces yo creo que usted debería quedarse y no viajar. Así es que no le vamos a dar el permiso. ¿Qué crees que pasaría si el Congreso no le da permiso al presidente o a la presidenta? Y aún así Simplemente no se da. La presidenta no puede salir. Ya, pero ¿qué pasaría si aún así sale, viaja? ¿Qué crees que pasaría? O sea, a la presidente, como decimos aquí en el Perú, le llega y dice, no, igual voy a viajar, no me interesa lo que diga el Congreso. ¿Lo pueden sancionar, profesor? ¿Y en qué crees que consistiría la sanción? Como dice Cassandra, ¿no? Vacancia. Podría sacarla de la presidencia. Exacto, lo sacan de la presidencia. ¿Ven? Algo similar ocurría en la antigua Roma. Cuando un cónsul, que tenía mucho poder porque era como el presidente de la República, no obedecía al Senado, el Senado lo sacaba del cargo. ¿Me entienden? Así funcionaba la política romana. Hace más de 2000 años funcionaba como hoy en día funcionan nuestros gobiernos. Tú te preguntarás, profe, pero Roma hace 2000 años y tenía un gobierno moderno ya. Sí, tenía un gobierno moderno. Tenía un senado
y tenía magistrados. ¿Ven? Ahora, hemos copiado sus instituciones, claro, Nancy, hemos copiado, y por eso te estoy explicando cómo era la política romana. Todas las cosas que ocurren hoy en nuestra política peruana ocurrían en la antigua Roma. Eso hemos aprendido de Roma. ¿Me entienden? Tener varias instituciones políticas las hemos aprendido de Roma. Pero insisto una vez más, no compares al Senado romano con el Congreso, porque no se parecían. Casi en nada se parecía. Solo que era una asamblea de muchas personas. En la antigua Roma el Senado estaba constituido por 300 senadores. ¿Ya? Aquí en el Perú tenemos 130 congresistas. Y ya te dije por qué no se parecían en nada, ¿no? Porque el Senado estaba constituido y estaba conformado por las mejores personas, las mejores familias, los hombres más sabios, más experimentados. En nuestro país no sucede eso. Cualquier persona que tenga más de 25 años y un partido político puede ser congresista, si tiene la suerte de ser elegido, ¿no? Bueno, otra cosa más. Los senadores aconsejaban a los cónsules, al pretor, al edil, al cuestor. Los cónsules, ¿por qué les aconsejaban? Porque los senadores ya tenían experiencia, ya habían ejercido antes uno de estos cargos, mira. ¿Entienden? Ya habían ejercido esos cargos. Y por eso los senadores debían ser escuchados porque tenían autoridad moral. Y esa es la palabra correcta. Tenían autoridad moral. No tenían autoridad militar. O sea, los senadores no podían manejar ejércitos. No podían sacar a las calles a las tropas romanas. Las tropas romanas no le hacían caso al Senado. Le hacían caso al cónsul. Algo así como al presidente de la República. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque va a haber problemas. Era como el psicólogo, dice Linder, el Senado. Yo creo que más que un psicólogo, Linder. Más, mucho. Te digo que tenían autoridad moral, ¿por qué? Porque era a la persona a quien se le debía escuchar. Yo creo que algo así como los padres de familia. Por eso los senadores le decían los padres de la patria. Tú a un padre lo escuchas, ¿no? Dice, bueno, porque es una autoridad en la casa, ¿no? Tengo que escucharlo, tengo que obedecerlo, vivo en su casa. Y porque también tiene experiencia y bueno, pues, ¿no? Pero la pregunta es, a ver, aquí Nancy dice, al presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Claro, Nancy, qué bueno que lo hayas averiguado. Así era el cónsul en la antigua Roma. Era el jefe supremo de las tropas, del ejército. Entonces, la diferencia entre el cónsul y el senador es que el cónsul sí manejaba la fuerza, sí podía utilizar la violencia. ¿Por qué? Porque las tropas, el ejército romano, obedecían al cónsul. En cambio, el senador tenía autoritas, que era autoridad moral. ¿Me entiende? O sea, algo así como que al senador tú le podías decir, a ver, yo te obedezco, yo te escucho y te hago caso, no porque uses la fuerza, ¿no? Y me obligues amenazándome con utilizar la fuerza. No, yo te escucho porque eres uno de los mejores hombres, porque tus consejos
son buenos, ¿no? Porque tus ordenanzas es por el bien, ¿me entienden? En cambio, al cónsul, ¿qué le decías? A ver, yo te obedezco porque tú tienes la facultad de hacer uso de la fuerza. Porque si no te obedezco, me vas a encarcelar o me vas a mandar a azotar. ¿Me entienden? Esa era la diferencia. Por lo tanto, les hago la pregunta. ¿Quién crees tú que tenía el poder en sus manos en la República Romana? ¿El cónsul o el Senado? El cónsul. El cónsul, profesor. Correcto, el cónsul. Dice, ¿por qué? Porque hace uso de la fuerza, pues, ¿no? Pero no solo el cónsul, ¿eh? También el Senado. Porque cuando el cónsul no le hacía caso al Senado, el Senado, ¿sabes lo que hacía? Lo destituía. Así como el Congreso, que no le da permiso al presidente, y si el presidente no le hace caso al Congreso, el Congreso lo destituye, pide su vacancia. Entonces yo creo que el poder de la República Romana estaba tanto en el Senado como en el cónsul. Pero si te preguntan cuál de los dos ejercía el uso de la fuerza, de la violencia, porque dirige ejércitos, pues ese era el cónsul, ¿no? ¿Ves? Ahora, ¿qué eran las asambleas? Porque ya te dije que el cónsul formaba parte de las magistraturas, ejercen gobiernan por un año, ¿ya? Entonces la pregunta es, si ya sabemos de qué se encargan las magistraturas, porque ejercen gobierno, ya sabemos que el Senado se encarga de vigilar, supervisar, incluso hasta aconsejar. Entonces la pregunta es, ¿y de qué se encargaban las asambleas? Donde participaban toda la ciudadanía, todo el pueblo. Tomar decisiones importantes. Claro, como por ejemplo, aprobaban leyes. ¿Ven? No solo aprobaban leyes, nombraban magistrados. En las asambleas elegían a los cónsules. ¿Te das cuenta? Entonces, las asambleas eran las asambleas que reunía a toda la ciudadanía. El Senado era la asamblea más importante porque se encargaba de supervisar, controlar, vigilar, aconsejar a los que gobiernan, o sea, los magistrados. Y los magistrados son los que gobiernan, pero son controlados por el Senado y son elegidos por las asambleas. ¿Te das cuenta? Así funcionaba Roma. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el Congreso. ¿Quiénes eligen a los congresistas y a los presidentes de la República? ¿Quiénes? El pueblo. ¿Correcto, Nancy? El pueblo en general. La ciudadanía. Todos aquellos que tienen el DNI azul y que son mayores de edad. Tú pronto, quizás cuando cumplas 18, vas a formar parte de la ciudadanía. Te van a dar derechos políticos. ¿Me entiendes? Claro, Nancy, tienes el DNI blanco, porque todavía no eres mayor de edad. Pero cuando seas mayor de edad, no solo vas a decir, ya soy adulto y puedo hacer lo que quiero. No, sino que también vas a ejercer algunos derechos. Por ejemplo, vas a poder votar. Profe, Dime. me parece que el DNI blanco es como el DNI electrónico, que también es para mayores de edad, y el amarillo es para menores de edad. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Pero cuando cumples 18 te dan el DNI azul, cumples la mayoría de edad y te dan ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué derechos?
En las próximas elecciones, ¿Al voto? claro, vas a poder votar. Tú vas a poder decidir quién quieres que sea el presidente, o quién quieres que sea tu alcalde, o quién quieres que esté en el Congreso. Esos son derechos políticos. ¿Ves? Entonces, ya saben, ¿no? Cómo estaba conformado la política romana. Habían asambleas donde participaban toda la ciudadanía. Había un senado, que era un grupito de privilegiados y sabios que lo controlan todo, y magistrados, que son los que gobiernan y que van a ir adquiriendo experiencia, pero que son elegidos por el pueblo. ¿Ven? Así era la institución política romana. Déjame decirte que lamentablemente todos estos puestos y cargos eran ejercidos por un grupo social privilegiado en la antigua Roma. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? Vamos, estoy preguntando, ¿cómo se llamaba ese grupo social que tenía privilegios en la antigua Roma? Se fue mi diapositiva, lo voy a mostrar nuevamente, ¿eh? Vamos, ¿me podrían decir cómo se llamaba ese grupo privilegiado? ¿Patricios? Correcto, patricios. Los patricios. Exacto, Profesor, patricios. ¿está compartiendo pantalla? Sí, ahorita estoy recién compartiendo. Ahorita, Ah, ahora, ya, ok. ahora sí. Se está lajeando un poco mi pantalla, la verdad. ¿Se ve? Sí, profesor, es un mapa. Un mapa, ya, gracias. Sí, ya. Sí, es un mapa. Y ahora te estoy mostrando las instituciones políticas de Roma. ¿Ya? Entonces, las instituciones políticas de la antigua Roma, de la República Romana, eran tres: el Senado, las magistraturas y las asambleas. ¿Ya? Ahora te muestro esta diapositiva que es el mapa. ¿Ya? Hay flechitas de tres colores: de negro, rojo y morado. ¿No es cierto? Ya. Roma se originó en la península itálica, Italia. O sea, Roma como civilización nació en Italia. Entonces resulta que en los momentos iniciales de su expansión, Roma primero fue conquistando los pueblos dentro de Italia. O sea, la flechita negra. ¿Ya? Fue conquistando a los galos y fue conquistando a los griegos que habían colonizado la parte sur de Italia. ¿Ya? Pero con el tiempo, los romanos deciden conquistar pueblos fuera de Italia. ¿Entienden? A los pueblos fuera de Italia. Entonces, estos pueblos fuera de Italia van a ser los cartagineses. Cartago. Cartago está ubicado en el norte de África, como ves aquí, mira. Entonces, esta parte de color rojo era controlado por el imperio cartaginés, ¿no? La parte norte de Italia, la parte occidental de España, disculpen, me está dando el sol, y las islas que están frente a Italia, la isla de Sicilia, Cerdeña y Córcega, ¿no? Esas tres islas, ¿ya? Entonces, a esas guerras entre Roma y Cartago las conocen así, mira, las guerras púnicas, ¿ya? Las guerras púnicas. ¿Por qué es importante hablar de las guerras púnicas en la historia de la antigua Roma? Pues te comento y te voy a decir algo importantísimo, ¿ya? ¿Les han contado la historia de los incas?
a ustedes de Pachacútec? ¿Por qué es importante Pachacútec? El Inca Pachacútec. ¿Solo porque ordenó construir Machu Picchu? No, no solo por eso. A ver, ¿quién me dice? Expansión, dice Cassandra. Correcto, ¿sí? Por sus conquistas, dice Nancy. Es cierto lo que dice Nancy y Cassandra. Al Inca Pachacútec se le considera como un Inca importante porque él inicia, miren, inicia la expansión incaica. Con Pachacútec los incas salieron del Cusco, o sea, van a conquistar otros pueblos. Ahora, ¿me podrían decir a qué pueblo importantísimo derrotó Pachacútec? Vamos, ¿a qué pueblo importante derrotó Pachacútec? Vamos, jóvenes. Daniela, Nancy, Jennifer, Cassandra. ¿A qué pueblo vencieron? ¿A qué pueblo vencieron los incas en la época de Pachacútec? Los chanas, dice Cassandra. Chancas, correcto, Cassandra. Chancas. Los chancas. Si tú empiezas a buscar información en Google, los chancas eran una confederación de pueblos de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho. La cultura chanca era una cultura importantísima y poderosa. Repito una vez más, los chancas eran de Apurímac, de Ayacucho y Huancavelica. Los incas eran del Cusco, obviamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de pueblos del sur del Perú. Yo conozco esos 3 departamentos, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica. De ahí eran los chancas. También conozco Cusco. De ahí eran los incas. Entonces, cuando los incas, en la época de Pachacútec, intenta expandirse y someter a otros pueblos, pues se enfrentaron a los chancas. Esa guerra entre incas y chancas fue decisiva, fue importante. ¿Por qué importante? Porque gracias a esas guerras, Pachacútec del Cusco, el cusqueño Pachacútec, logra vencer a los chancas. Y una vez que logra vencer a los chancas, se inicia la expansión inca. Nadie pudo parar a los incas. Los que intentaron frenarlos, pararlos, fueron los chancas. Y para Pachacútec fue difícil vencer a los chancas. Entonces, ¿por qué te estoy contando la historia de los incas y los chancas cuando estoy hablando de Roma? Porque quiero que consideres esto. A los romanos, compáralos con los incas. A Italia, compáralo con el Cusco. O sea, los romanos no pasaban de Italia. ¿Me entienden? Los romanos eran de Italia. Pero cuando los romanos deciden conquistar a otros pueblos, se enfrentan a los cartagineses. Cartago era como los chancas, porque era un pueblo poderosísimo. Cartago era un imperio, dominaba varias regiones. Así como te dije que los chancas dominaban Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, pues Cartago eran como los chancas y dominaba lo que era España, Sicilia, que son islas, y el norte de África. Entonces, el alumno tiene que saber que en la historia de Roma, las guerras púnicas entre Roma y Cartago fueron decisivas. ¿Por qué decisivas? Porque con estas guerras Roma
inicia su expansión por todo el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. ¿Me entienden? Con las guerras púnicas, Roma se hizo conocido. ¿Me entienden? Empezaron a hablar de Roma. Y ahí en esas guerras púnicas se hizo famoso un excelente militar cartaginés. Era un genio de la guerra. Se llamaba Aníbal Barca. Pero que lamentablemente Aníbal fracasó y perdió la guerra ante los romanos. ¿Ya? Aníbal. Entonces, las guerras púnicas, recuerden que es la guerra entre Roma y un imperio poderosísimo, ¿no? Cartago. Y estas guerras le permitieron a Roma expandirse por el Mediterráneo, a tal punto que Roma termina convirtiéndose en un imperio. ¿Ven? Pero estas guerras van a traer... A ver, Jesús me pregunta, profe, ¿es verdad que los incas no lograron dominar a los chancas? A ver, déjame decirte, Jesús, que sí los dominaron. Sí dominaron a los chancas, pero les costó mucho. O sea, fue una guerra difícil. O sea, no la tuvieron fácil los incas. Es más, corrieron el riesgo de perder ante los chancas. Yo te apuesto que si los chancas hubieran ganado esa guerra, no estaríamos hablando del imperio incaico, sino del imperio chanca. Por eso te digo que esa guerra fue decisiva. Y los incas sí lograron dominar a los chancas, Jesús. Sí lograron dominarlos. Pachacute por eso se hizo famoso, porque dominó a los chancas, ¿no? Los integra al imperio incaico. Acuérdense que los incas eran del Cusco, no de todo el Perú. Eran cusqueños. Y los cusqueños terminaron dominando todos los Andes y todo el Perú. Entonces los cusqueños eran representados por los incas. ¿Entienden? Ahora, claro que el Cusco es el Perú, pues, ¿no? Pero en esa época, pues, acuérdense que habían diferentes pueblos en el Perú, ¿no? Incas, chancas, huancas. Los huancas eran de Junín, Huancayo, ¿no? Los chimúes eran del norte del Perú, de Chiclayo, Trujillo, de esa zona. Chincha, había una cultura chincha que era de Ica, de la costa sur del Perú. O sea, en la época de los incas habían diversos pueblos importantísimos, ¿no? Chancas, huancas, chimúes, chinchas, chachapoyas. Y los incas dominaron a todos esos pueblos, ¿no? Fue algo así como Roma, pues, ¿no? Roma termina conquistando a diversos pueblos del mundo antiguo, ¿no? A cartagineses, a griegos, a egipcios, a Babilonia. ¿Ven? Bueno, como ya estamos a punto de terminar, jóvenes, debo decirles lo siguiente, ¿ya? Lamentablemente, las guerras púnicas, las campañas militares de Roma, van a traer consecuencias negativas a la sociedad romana. ¿Por qué digo consecuencias negativas? Es que van a provocar otras guerras, guerras civiles. ¿Sabes a qué me refiero con guerras civiles, no? Guerras Muertos dentro de la misma sociedad. Claro, y guerras, perdón, también, profesor, muertos por doquier. claro, pero guerra civil llamamos, a ver, guerra Guerra civil interna, llamamos, profe, guerra interna. exacto, guerra interna, es decir, guerra entre personas que pertenecen a la misma ciudad, país o cultura. Esa es guerra civil. No solo que peleen civiles, sino guerra civil llamamos a la guerra interna, como lo dijo su compañero, ¿no? Entonces, Roma entra en un periodo de guerras civiles. O sea, van a pelear entre romanos por el poder.
Pero exactamente por qué, te explico aquí rápido, ¿ya? Los hermanos Graco. ¿Se ve ahí la diapositiva de los hermanos Graco? Sí, Sí, ¿no? profe. Ya. Te voy a decir Sí, profe. exactamente. Ya, te voy a decir exactamente qué tiene que ver los hermanos Graco con las guerras civiles. A ver, habían terminado las guerras púnicas. Ganaron los romanos, ¿ya? Conquistaron tierras, esclavos, pero lo lamentable de ese triunfo es que esas guerras, tierras y esclavos que ganaron los romanos, solo la disfrutaron los patricios, las familias privilegiadas. ¿Cuánto tiempo duraron las guerras púnicas? Dice Nancy. Aproximadamente duraron como 50 años. O sea, fueron campañas que duraron varios años. Ahora, si te digo 50 años, no significa que hayan peleado 50 años de manera ininterrumpida. O sea, habían periodos de tregua, de paz. Y así, con esos periodos de tregua, duró 50 años, y hasta un poco más todavía. O sea, las guerras púnicas fueron guerras muy largas, ¿ya? Ahora te explico qué tiene que ver con los hermanos Graco, ¿ya? Porque ya estamos a punto de terminar, ya. Mira la clase. Todos los esclavos y tierras que ganaron los romanos la disfrutaron los patricios, los senadores, porque todas esas tierras y esclavos se quedaron con el Estado romano. El gobierno de Roma era ejercido por los patricios y los nobilitas. Y lamentablemente los pobres plebeyos, la plebe pobre, porque habían plebeyos ricos también, los plebeyos pobres que habían participado en las guerras púnicas se vieron perjudicadas por las guerras. ¿Y por qué? Porque no recibían un pago, un sueldo. Y encima, estos plebeyos que habían ido a pelear contra los cartagineses, habían abandonado sus tierras. Cuando regresaron de las guerras, encontraron sus tierras sin trabajarlas y encima no tenían dinero para invertir en esas tierras. ¿Te das cuenta? Entonces, las guerras púnicas polarizó a la sociedad romana. Cuando digo que polarizó, me refiero a que las llegó a dividir y a generar conflicto entre ellos, porque las guerras púnicas enriqueció aún más a los ricos y empobreció aún más a los pobres. Y por eso los hermanos Graco, que habían sido elegidos tribunos de la plebe, los tribunos por si acaso eran cargos públicos, ¿ya? Que tenían el deber de proteger los intereses de los plebeyos pobres. Los tribunos eran elegidos por el pueblo y tenían que defender al pueblo, ¿ya? Entonces resulta que los hermanos de apellido Graco fueron, Tiberio y Cayo Graco, fueron elegidos por el pueblo. Y se supone que estos hermanos debían defender los intereses de los pobres. Y lo hicieron. Por ejemplo, Tiberio, el hermano mayor, propuso la aprobación de la ley agraria. ¿En qué consistía la ley agraria? La ley agraria propuso el reparto de tierras. Dijo, hay que repartir las tierras del gobierno romano entre los más pobres, ¿no? El otro hermano, Cayo Graco, propuso una ley parecida a la ley agraria, la ley frumentaria, y dijo, hay que tratar de reducir el precio del trigo. El trigo era digamos, el producto que consumían los pobres, ¿no? El trigo era un producto tan común como aquí en el Perú hoy en día vendría a ser la papa o el arroz, ¿no? Siempre compramos papa, siempre compramos arroz. Entonces los romanos compraban trigo. El trigo es un producto de allá,
no es original de los Andes. Si hoy consumimos trigo es porque los españoles lo trajeron, ya por si acaso. Productos oriundos de aquí, del Perú, de los Andes, es la quinoa, la yuca, la calabaza, el ají, la papa, pero no el trigo ni la cebada. El trigo y la cebada la van a traer de allá. Bueno, entonces, ¿qué pasó con estos hermanos que van a proponer el reparto de tierras y la rebaja del precio del trigo? Los asesinan. Fueron asesinados por los grupos de poder. Estos grupos de poder pertenecían a los nobilitas, a los patricios, que nunca estuvieron de acuerdo con esas leyes que favorecían a los pobres y perjudicaban a los ricos. Por eso los asesinan. Entonces, ante el asesinato de los hermanos Graco, estallan guerras. ¿Qué guerras? Ya te dije, guerras civiles. ¿Se ve la diapositiva ahí donde dicen guerras civiles en Roma y la crisis de la República? Sí, profesor. Gracias. A ver, hubo 3 guerras civiles. En la primera guerra civil se enfrentan Cayo Mario contra Cornelio Sila. En la segunda guerra civil se va a enfrentar Julio César contra Pompeyo. Y en la tercera guerra civil se enfrenta Marco Antonio con Octavio. Todos eran romanos. Todos eran políticos romanos. Todos eran militares y cónsules de Roma. ¿Ya? Entonces la pregunta es, pero si todos eran romanos, ¿en qué se diferenciaban? Se diferenciaban con sus agrupaciones políticas. Pertenecían a diferentes grupos políticos, no clases sociales, grupos políticos. Y estos grupos políticos se llamaban optimate y popular. Los optimates y los populares. ¿Cuál era la diferencia entre optimates y populares? Su riqueza, no, ambos eran ricos, populares y optimates. Su origen social, no, ambos eran patricios. ¿Cuál crees que era la diferencia entre estas agrupaciones políticas, optimates y populares? ¿Saben cuál era su diferencia? A ver, Nancy dice, ¿ellos eran senadores o integrantes de la asamblea, los hermanos Graco? No, no eran senadores, eran tribunos. Lo dije, Nancy. Los tribunos de la plebe eran políticos que defendían a la plebe, a los plebeyos pobres. ¿Ya? Así que los hermanos Graco eran tribunos, no eran senadores, ni eran cónsules. Ahora, si tú me preguntas qué cosa era Mario, Sila, Julio César, Pompeyo, Marco Antonio y Octavio, que pelearon en las guerras civiles, ellos sí eran militares y cónsules. ¿Me entiendes? Entonces te estaba explicando qué diferencia había entre los cónsules populares y los cónsules del partido político de los optimates. Bueno, en realidad no existían partidos políticos como ahora. Existían agrupaciones políticas, ¿ya? Entonces, la diferencia, ¿saben cuál era? Que los populares eran esos cónsules y políticos romanos que habían sido nombrados y elegidos cónsules por los plebeyos. Y por lo tanto, estos cónsules populares se debían a los plebeyos. Si tenían poder y tenían el cargo de cónsules, era por el apoyo de los plebeyos pobres. O sea, los plebeyos pobres los hicieron poderosos a los populares. En cambio, los optimates pertenecían a los patricios y nobilitas. Y ellos se debían a los patricios y nobilitas. El cargo que habían ostentado
se lo debían a los patricios. Por eso se dice que los optimates eran defensores de el conservadurismo, de los Entonces, profesor, era como una cadena de poder del más pobre al más rico. no tanto así, es que los populares no eran pobres, los optimates tampoco eran pobres. Los dos grupos políticos eran patricios, eran nobilitas. La única diferencia es que los populares ejercían un poder y un cargo gracias al pueblo. ¿Me entienden? El popular era algo así como el rico que vive del voto de los pobres. ¿Me entienden? Como En César cambio, Acuña. así es, lo has dicho. César Acuña es un rico, ¿no? Una familia que tiene mucho dinero. Pero el cargo que ostenta César Acuña, creo que es presidente regional de Trujillo, si no me equivoco, ¿ya? Ostenta es con el voto del pueblo, como le ha dicho su compañero ahora, ¿no? Ven, así eran los populares. Son ricos, pero que dicen gobernar para el pueblo, ¿no? Los optimates también eran ricos, pero ellos no gobernaban para el pueblo, ellos gobernaban para los patricios. Digamos que eran más sinceros. Ellos querían prevalecer el gobierno de los senadores, ¿no? Y así se pelearon entre ellos, por el poder, por el poder. ¿Quién gana todas estas guerras civiles? Octavio. Octavio es el último vencedor de estas guerras civiles. Y él es el que termina proclamándose emperador. ¿Ves? Con Octavio termina la República Romana y se da inicio al Imperio Romano. La pregunta es, ¿por qué se dice que las guerras civiles acabaron con la República? Porque la República como forma de gobierno de los romanos desapareció. El poder ya no estaba en los cónsules, el poder ya no estaba en el Senado, el poder estaba en el emperador Octavio, porque él sometió, controló al Senado y a las magistraturas como el consulado. ¿Ves? Y el Senado intenta adular, intenta proteger a Octavio, ¿no? Y le otorgó todos estos títulos, mira, Princeps, Augustus, Pater de la Patria y Emperador, ¿no? Augustus es el nombre que va a adoptar Octavio, ¿no? César Augusto, pero su verdadero nombre era Octavio, ¿no? César Augusto. Entonces con Augusto se da inicio a una nueva etapa y con esto termino, ¿no? La etapa imperial. Y así van a seguir una serie de emperadores. Pero te debo decir algo, mira, con esta diapositiva ya. Pasamos a esta diapositiva. Sí se ve, ¿no? Los nombres de algunos emperadores como Tiberio, Nerón, Vespasiano, Domiciano, Trajano. Sí, ¿no? Sí, Caracalla, profesor. Constantino y Teodosio. Ya. ¿Qué es lo más importante que va a ocurrir durante la etapa imperial? ¿Sabes cuál es lo más importante? Es el nacimiento de Jesús. Jesús nace durante el gobierno del primer emperador de Roma, Augusto. Y ustedes saben que el nacimiento de Jesús marcó toda una época, un antes y un después. Tanto es así que hablamos del periodo antes de Cristo, después de Cristo. Así es que Jesús nació en la época del Imperio Romano, cuando Roma dominaba. Es decir, que los romanos no solo conocieron a Jesús, sino que también lo crucificaron. ¿Ves? Los romanos crucifican a Jesús. Entonces la pregunta es, ¿pero cuándo se produjo la muerte de Jesús? Se produjo durante
el reinado del segundo emperador, Tiberio. Y durante el reinado del quinto emperador, Nerón, se inicia el maltrato y las persecuciones contra los cristianos en Roma. Los llevaban a los circos, metían ahí a leones, a fieras, y se producía, pues, ¿no? El maltrato sobre los cristianos, ¿no? Lamentablemente Nerón fue el primero en maltratar a los cristianos, pero no fue el último ni el único. Te digo que fue el primero. Y después de Nerón sigue una fila de emperadores que van a maltratar a los cristianos. Pero finalmente se impuso la religión cristiana. Es decir, Roma termina adoptando la religión cristiana. ¿Sabes quién fue el primer emperador que se convirtió al cristianismo y que termina aprobando una ley, el Edicto de Milán, que permitió la tolerancia a los cristianos? Está en la diapositiva. Constantino, profesor. Correcto, correcto. Sí, lo acaba de escribir también Daniela, Nancy y Diana. Constantino. Él se convierte al cristianismo. Su familia también. Entonces, debido a las prédicas de los cristianos, la religión cristiana fue poco a poco avanzando, ¿no? Hasta el punto que un emperador romano se convirtió al cristianismo, ¿no? Constantino. Y Constantino aprobó el edicto de Milán, que otorgó tolerancia y respeto a los cristianos, ¿no? Ese es el inicio del triunfo del cristianismo. Pero luego, mira aquí, todavía no. Otro emperador llamado Teodosio decide convertir al cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Es decir, que con Teodosio todos los habitantes de Roma tenían la obligación de adoptar el cristianismo. ¿Ves? Pero, lamentablemente, cuando Roma, el Imperio Romano, se convierte en un imperio cristiano, Roma ya estaba por caer. ¿Por qué? Porque las tribus bárbaras ya estaban invadiendo Roma. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pero el emperador Teodosio, que había convertido la religión cristiana en la religión oficial, también dividió el Imperio Romano en dos para su mejor administración. Y así se creó un Imperio Romano de Occidente y de Oriente. El imperio que cayó por las invasiones bárbaras germánicas fue el Imperio Romano de Occidente, es decir, el imperio que está pintado aquí en este mapa de color anaranjado. El último emperador de Roma Occidental fue Rómulo Augustulo. Rómulo Augustulo fue destituido por Odoacro, un líder bárbaro, ¿no? Pero hay algo importante, interesante en esta etapa final, y con esto termino. Cayó el Imperio Romano. Cayó el gobierno de Roma. Desapareció el dominio que adoptaron los romanos al final de su historia. La cristiana, profesor. Claro, la Eso cristiana. mismo. La católica, cristiana católica. Correcto, Diana, Nancy. La cristiana católica. Es más, ¿te has preguntado alguna vez
¿por qué la sede central de la Iglesia Católica es la ciudad de Roma? Porque los romanos crearon la Iglesia Católica. Ellos organizaron la Iglesia. Y si termino ya, ya son las dos. Cuando llegaron los bárbaros, acabaron con el imperio, el gobierno de Roma, pero no pudieron acabar con la religión católica. Al contrario, los bárbaros adoptaron la religión católica, que hasta ahora se conserva. No, esto... A ver, ¿el resto me escucha bien? ¿Sí? Ah, bueno, lo repito, Sheila. ¿Ahora me escuchas bien, Sheila? ¿Me escuchan bien? profesor. Se le va el audio, creo que... Ahora sí se me escucha bien. ¿Ahora sí se me escucha? Ya. Ok, dice que sí. Bueno, jóvenes, terminaba y con esto les termino la clase. El Imperio Romano desapareció por la invasión de las tribus bárbaras de origen germánico. Desapareció el dominio de los romanos, el imperio, el Estado, el gobierno. Pero lo que no desapareció de Roma fue su religión cristiana y católica. Porque Profesor, se le volvió a cortar. se entrecorta. Profe, su audio está entrecortado, no se escucha. No se me escucha, dice. Ahorita sí. Sí, yo sí los escucho a ustedes, pero lamentablemente ustedes no. Entonces, como les decía, ya. Sí. Bueno, felizmente que el audio ya empezó a fallar casi al final de la clase. Yo la próxima semana voy a seguir hablando del Imperio Romano cuando hable de la Edad Media. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, profe. Ya, profe. Listo, jóvenes. Nos vemos, jóvenes. Gracias por su tiempo. Disculpen los inconvenientes. Y nos vemos la próxima Ya, semana. Cuídense, profe. hasta luego. Chau, chau. Chao. Ya, profesor, cuídese.